Hola, les doy la bienvenida a una nueva sesión de preguntas y respuestas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estamos celebrando nuestra edición número 35 de este festival, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Esta función que acabamos de ver les llega de manera virtual, ya que a pesar de todas las dificultades que conlleva la pandemia, el festival quería estar cerca del público, estar cerca de los y las cineastas que han realizado las películas que forman parte de esta edición. Así que bueno, queremos propiciar este encuentro y poder tener la palabra de quienes hicieron las películas. En este caso, estamos felices de poder hablar con el equipo de Río Turbio. Estamos con su directora, Tatiana Basú González, y el resto del equipo, que también ya los voy a presentar y vamos a tener preguntas para cada uno. Tati, te quería preguntar en primer lugar, es una película militante y una película con un programa político muy marcado, sin embargo no es una película que tenga mensajes transparentes o que se maneje en la literalidad precisamente, sino que tiene un carácter bastante abierto e incluso bastante lúdico. Y quería que nos cuentes cómo pensaste esas dos dimensiones, el diálogo entre esas dos dimensiones, entre lo político y lo lúdico, si se quiere. Bueno, hola Santi, muy contentes de estar acá y bueno, gracias a quienes estén viendo esto. Al respecto de lo que preguntás, eh, quizás bueno, Recurvo es mi segunda película y terminó siendo la segunda y ahora estoy trabajando sobre una que iba a ser la segunda y bueno, hay una ensalada de procesos, pero hay algo que a mí me pasó que fue como querer empezar a jugar con correr un poco ese límite a la hora de pensar narrativamente, de pensar las políticas narrativas en mis proyectos. Eh, Creo que hay algo en mí que es como natural y que es que por un lado soy una persona que, bueno, milité varios años, me considero una activista política dentro del feminismo, pero también dentro de la izquierda, ¿no? Y, y en ese sentido, digo, hay algo propio del cine militante en términos históricos y con todo su carácter programático que me es muy cercano y del que formé y formo parte esporádicamente y con el que dialogo. Por otro lado, hay toda otra cosa que tiene que ver quizás con otras vetas de mi formación, y es que yo dibujo, hago collage, soy artista plástica también, soy directora de arte, hay como algo del lenguaje plástico, y en este caso digo no solo visual, sino también sonoro, que a mí me es natural y que de alguna manera tiene que ver con mi forma de jugar desde que era chiquita. Y creo que la tensión entre esos dos polos es algo que hoy por hoy es algo que a mí me interesa indagar en el cine, como esas tensiones. ¿Hasta dónde una película con un programa político claro puede ser experimental? ¿Hasta dónde lo experimental puede contar con un programa político claro? Ese cruce, que de hecho es como una tensión muy clásica de la historia del arte, me interesa como más que negarlo y tomar posicionamiento por una de las dos formas, me interesa abrazarlo y pensar el cine como una forma de relacionarme con la realidad, con los problemas de la realidad, con una forma de conocer, una forma de explicar incluso también o de proponer, porque quizás eso es lo que caracteriza a una película que tiene un afán militante y es esta cuestión de proponer otro mundo posible, no solo cuestionar el mundo existente. Y la tensión entre ese tipo de cine y un cine más experimental o más lúdico, a mí hoy en día es lo que me motoriza, y no dejar de divertirme y de jugar y con amigues a conocer el mundo a través de hacer películas. Sí, en ese juego por ahí está la incursión en la ciencia ficción. Eh,
y no por eso pierde especificidad este lugar histórico, el Río Turbio, con toda su historia, pero quería que nos cuentes un poco sobre la ciencia ficción. En la película menciona un momento de decís cómo la política de la ciencia ficción quizás nos hace más fácil despejar la niebla o lo que nos tapa la niebla. Eh, Quería saber si te podías explayar un poquito sobre eso. Por ahí viendo la película puede resultar raro, pero algo que vimos durante el proceso de montaje de la película fueron películas de Carpenter, otras películas de ciencia ficción clásica. Hay algo que quizás pasa con las narrativas especulativas y que intentan pensar la cuestión de futuro, que es que para mí son una herramienta muy imaginativa y libre para pensar el presente y sobre todo para pensar la catástrofe del futuro. Y un poco esta cosa de, bueno, si no cambiamos las cosas ahora, ¿qué va a pasar luego? Digo, ahora que estamos viviendo esta situación de pandemia y caos climático global y incendios y que todo parece una gran película de ciencia ficción, hay algo de ese límite entre cuánto eso que en algún momento los grandes autores imaginaron, digo, vivimos en una realidad que cada vez más se parece a eso. Pero bueno, también hay algo dentro de esa ciencia ficción especulativa, que es que hay siempre metáforas justamente muy lúdicas para pensar las formas de transformarlo, incluso cuando siempre apelan a lo colectivo. Pero creo que a priori es un género que trata de pensar políticamente las sociedades desde sus orígenes y sobre todo pensar esto, las proyecciones de un sistema que, bueno, en el caso del sistema que habitamos es un horror, hay cosas que podemos prever que van a suceder. Entonces, yo no era una gran lectora de ciencia ficción, es algo que me fue pasando en la última década, empezar a trabajar con ese tipo de narrativas y de acercarme a esas narrativas de manera como más desprejuiciada. Bien. También te quería preguntar, porque además de ver Río Turbio, viendo tu cortometraje El Internacional, viendo Caperucita Roja, que es tu largometraje anterior, que hace poco se pudo ver en el Festifreak, siempre trabajas con archivo, digamos, doméstico, ¿no? Con VHS o mini DV que retratan tu infancia, la historia de tu familia. Y me preguntaba por ahí si vos, buceando en ese archivo, luego te inspiraba para hacer las películas, o por el contrario, vos encontrabas las películas en otra parte y después te ponías a reflejar en ese archivo personal. No, en general el archivo me dispara películas. Tengo un poco la suerte de haber crecido en una casa con mi papá, y mi papá es también documentalista, realizador y productor de documentales. Entonces crecí en una casa, que es esta donde estoy ahora, un poco rodeada de VHS, de VHS, de mini DVs, de cassettes, de cinta de todo tipo que registra imágenes y sonidos. Como era un poco el trabajo de mi papá, yo pienso que en las estanterías se mezclaban un poco mis cumpleaños y mis actos escolares con cosas de proyectos laborales de él, con filmaciones que hacía más por placer, pero con clara intencionalidad estética, con pruebas para proyectos de películas que después nunca hizo. Entonces, un poco me gusta pensar que ese link, ese vínculo entre lo personal, lo político, esa cosa medio de collage que por ahí hay en las cosas que hago, tiene que ver con eso, con que crecí por ahí en un contexto donde en el mismo estante, al mismo nivel, esas cosas figuraban, ¿no? Y así como había una película de Einstein, había un cumpleaños mío y había una entrevista a Fernando Birri de algo que mi papá nunca después desarrolló, y había unos mini DVs de cuando a principios de los 2000
fue a registrar una lucha minera a Río Turbio. Entonces, un poco de todo, en toda esa ensalada crecí y lo acepté. y, y con el tiempo empecé a digitalizar un montón de materiales que habían quedado analógicos acá y me iba encontrando cosas. Pero incluso también en el caso de la internacional, si bien hay VHS, hay también material mío tratado de esa manera. Pero a veces no es en el momento, a veces es después reencontrándome con un material, pero siempre surge. En el caso de Río Turbio, particularmente, encontré un VHS donde mi papá había filmado en 16 milímetros, que estaba conservado en VHS, Los Antiguos, un pueblo en la Patagonia, después de la erupción de un volcán, y me puse a escribir un poema viendo esas imágenes de archivo. De ese poema, que en un principio no tenía mucho que ver directamente conmigo, ni directamente que ver mucho con Río Turbio, pero sí con la Patagonia, sí con la masculinidad, sí con los lugares signados por la masculinidad y el lugar de las mujeres en esos espacios, un poco a partir de ese poema que surgió de ver ese material, después fue empezando a crecer la película. Y fue creciendo siempre a partir de encontrarme archivos, porque el paso siguiente fue encontrar el VHS de unas vacaciones en Río Turbio, donde encuentro imágenes del chico que había abusado de mí cuando yo tenía 7 años. Después de eso me encuentro en la calle un libro de geología del subsuelo, con imágenes sobre la explotación de la tierra. Y un poco cuando empecé a encontrarme, bueno, después iba a un taller que coordinaba Julián, empezamos a hablar con una amiga azafata que conocemos en el taller y ella me empieza a regalar unos mapas del viento que le daban cuando viajaba a la Patagonia. Entonces, un poco a partir de intentar conectar todas esas cositas que yo me iba encontrando, surge la idea de la película, casi como, no sé, como esos detectives de las pelis, me gusta a mí decir un poco, que van pegando en la pared las cosas que se encuentran, que por alguna razón le resuenan o le llaman la atención y después intentan unirlas para llegar a algún tipo de sentido. Y en este caso, que la película para mí termina siendo una película sobre el silencio, sobre cómo romper el silencio, hay algo de esa fragilidad de intentar conectar cosas que a priori parecen no estar conectadas, que para mí hablaba mucho de algo que yo estaba necesitando también contar, decir, y indagar y entender de dónde venía. Una de las maneras que rompe el silencio de la película es con el testimonio de un montón de mujeres de Río Turbio, las mujeres del Carbón, y esos testimonios tienen como la estática de radio, entonces quizás parecen que son archivos, pero entiendo que son testimonios que recogieron ustedes cuando filmaron la película. Y por ahí quería que nos cuentes, y también aprovechando está Florencia Sorín, que es la productora de la película, y que entiendo que formó parte también de esas conversaciones, y está Vanessa Mazú, que es mucho más que la tía, es una de las protagonistas de la película y una figura muy importante dentro de Río Turbio. Quería que nos cuenten un poco sobre esas conversaciones y cómo llegaron a la película. Bueno, no sé si querés arrancar. No, arranca. Bueno, cuando empecé a contarle a mi tía Vane, tenía ganas de hacer una serie de entrevistas que guiaran de alguna manera una película que yo estaba intentando hacer y que ella sabía muy bien o supo muy bien desde un principio de que partía de una necesidad mía de hablar de ciertas cosas, como el episodio de violencia de que yo no había hablado nunca con mi familia. Ahí con mi tía ella empezó a hacer como una suerte de casting, ¿no? De imaginar con qué personas podíamos sentarnos a charlar, qué personas tenían cosas interesantes para compartirnos, iban a tener ganas de sentarse a tomar mate, comer unas galletas y conversar. Y bueno, cuando viajamos allá, fueron, eso también lo puede contar Flor, una serie de encuentros con todas ellas, de muchas horas, de mucha emoción, de muchas ganas de hablar. Pero nada, las dejo hablar a ellas ahora que cuenten un poco. Es raro con esto del Zoom, como que hay que darse la palabra más intencionadamente, pero
solo para introducir eso, que las entrevistas las hicimos Flor y yo a solas, siempre como en una intimidad entre mujeres, y así que nada, tanto las dos estuvieron como involucradas en eso, está bueno que fue. Sí, bueno, un poco llegamos a contactar y reunir a todas estas mujeres por el lazo que generó Vanessa. Y las entrevistas las realizamos en la radio misma y fue tremendo como no hacía falta preguntar nada porque llegaron con muchas ganas de hablar, fue algo que salió solo, como ellas mismas, de comenzar a contar historias. Realmente fueron muchas horas, fueron 12 mujeres que entrevistamos a lo largo de los días del rodaje. Y los testimonios eran muy movilizantes y emotivos, como pasamos de risa a llorar tendidamente. Teníamos entrevistas de media hora, como entrevistas de 1 hora 40. Lo que estuvo bueno fue eso, que al ir nosotras dos con Tati a las entrevistas, generamos como un lugar de confianza y más íntimo, donde era como algo entre mujeres, algo más entre amigas, y también nos llamaba la atención que algunas de las mujeres llegaban acompañadas de sus maridos y sus hijos. Los maridos se querían quedar y era como, no, bueno, vayan, nosotros vamos a avisar cuando hayamos terminado. Después otra de las entrevistas las realizamos a las mujeres más mayores, las realizamos directamente en sus casas, pero fue todo muy emotivo. No sé, Vane, si querés contar algo. Bueno, hola. Fuerte sentir que hay voces que llegaron tan lejos. Nosotras con Tati tenemos una relación no solo desde el vínculo de tía-sobrina, sino que hay una conexión rara en algunas cosas que nos permite como aislarnos de muchas otras cuestiones y poder hablarlas con una naturalidad o con una fluidez que creo que también fueron parte de esto, de poder decir qué cosa sirve como testimonio. Y creo que es impresionante la posibilidad de haber abierto tantas ventanas a tantas voces y a tantas miradas que quebraron un silencio hacia afuera, pero que comunitariamente son voces que están y que circulan. Creo que no es casual que hayamos podido pensarlas. Entonces, empezar a charlar con Tati acerca de quién podía contar, quién podía hablar, fue la posibilidad de armar una especie de rompecabezas, ¿no? Generaciones, roles, mujeres jovencitas, mujeres que participaron en distintas luchas, mujeres que sintieron que nunca estuvieron en ninguna lucha y que estuvieron en todas, desde un lugar muy distinto, ¿no? La mujer en Turbio tradicionalmente es vista como una compañera, pero no como alguien activista o alguien que quiebra. Y creo que eso fue un juego, eso fue un desafío, fue una apuesta muy grande poder verlas y vernos desde otro lugar. Así que era súper emocionante también ir encontrando las respuestas, las aceptaciones a charlar, y también muy divertido encontrar ese juego de misterio en sí te doy la entrevista, pero no sé, pero hoy no puedo, pero sí, y de pronto apareció un mensaje a cualquier hora diciendo, bueno, sí las espero mañana, casi como jugando a que no se llegara. Creo que eso también habló mucho de las expectativas que generaba la posibilidad de hablar. Y fue fuerte, digamos, ser parte de eso, ¿no? Como un juego, yo la sentí como un juego. Posible desde el vínculo, posible desde la confianza más absoluta en poder contarnos cosas. Creo que eso también fue fuerte. Sí, totalmente, y bueno, esto que decís, ¿no? Es verdad. Había algunas que de una se rebrindaban y querían contarlo todo, y otras que se escapaban, y era muy bueno porque llegué a recibir mensajes de que vi en el centro filmando, eran ustedes, como esa cosa de la curiosidad mutua.
a veces trunca, a veces que se encuentra, pero sí, bueno, fue súper lindo y súper central ahí el lugar de mi tía, poder pensar juntas como ese rompecabezas, y también, bueno, como inspiracional su experiencia con la radio, de mi tía y de sus compañeras el año pasado, ¿fue el año pasado o el anteaño la experiencia del programa de radio? Esa experiencia también, que bueno, podía contarlo ella también, fue importante, quizás allá. Sí, fue una experiencia muy breve, pero fue la primera experiencia de radio feminista en Turbio. No la primera participación de mujeres en radio, pero sí el primer programa claramente feminista, de un movimiento, un pequeño movimiento del que soy parte, que somos las Turbias. Santiago, hablabas de las mujeres del carbón. Bueno, las carboneras y las turbias nacimos juntas en el marco de las luchas del 2018, que fuimos básicamente dos agrupaciones, por decirlo así, no orgánicas, dos pequeños movimientos distintos, que digamos surgimos como casi espontáneamente en el marco de lo que fue, bueno, un contexto muy duro en el 2018 de despidos masivos, que se ensambló con lo que fue la lucha nacional, la ola verde, ¿no? La pelea por la legalización del aborto a nivel nacional. Y de pronto nos encontramos reconociéndonos desde pañuelos y remeras en un pueblo en donde las voces siempre habían sido acompañantes y no protagónicas. Eso fue un poco el marco. Y la experiencia de radio, bueno, fue una experiencia muy concreta, muy contundente, y la posibilidad de hacer radio feminista en un contexto tan particularmente masculino como es Río Turbio fue fuerte. Fue casi un parto. En uno de estos mensajes de chat / poemas tuyos, Tati, que decís, en el que contás que de chiquita jugabas a poner una bomba en la casa de gobierno, decís, expresás el deseo de construir micrófonos especiales para escuchar deseos, y para escuchar secretos, perdón. Y me puse a pensar en cómo habrá sido. Y aprovecho acá también para incorporarlo a Julián Galay, que fue sonidista de la película. ¿Cómo fue registrar el sonido en ese lugar, en uno de los lugares más ventosos del mundo? ¿Qué escuchaban? Que nos cuenten también sobre estos micrófonos especiales, porque entiendo que construyeron micrófonos finalmente, que no fue una expresión de deseo. Y sobre el diseño sonoro en general que hicieron en postproducción, que es maravilloso. Voy a dar, ¿arrancás vos, Juli? Como quieran. Bueno, les puedo contar un poco, si quieren, sobre esos micrófonos, pero vamos hablando. O sea, Tati aparece y dialoguemos lo más posible en lo virtual. ¿Querés hago una intro? Y después te dejo. Dale. Fue un poco así. Yo venía con esto de juntar un par de materiales que no sabía cómo se relacionaban entre sí, pero que sabía que de alguna manera podía surgir una película hecha de pedacitos, hecha de fragmentos, de esas cosas que quedan ahí con los dolores y los silencios y las rupturas. Y empecé a juntarme con Juli, también Juli estaba dando un taller y yo estaba yendo ahí, mostraba estas cosas. En un momento era como que todos los materiales que yo encontraba eran mudos, porque era un Super 8 mudo, un 16 milímetros digitalizado que se había perdido el sonido, mapas de viento, un libro, como que nada tenía sonido. Y a mí lo primero que me pasó fue esto, ¿no? Yo venía pensando en mi experiencia, en que quería contar algo que me había pasado en relación a mi historia familiar con ese lugar y el silencio como algo asignado ahí, y todos los materiales eran mudos. Entonces fue, bueno, ¿cómo suena esto? Y lo primero fue como, bueno, el viento de la Patagonia es lo primero que se te viene a la cabeza.
Y ahí empecé a investigar un poco sobre el viento y con Juli nos pusimos a hablar esta idea de la imposibilidad de grabar el viento en sí, porque en realidad el viento es una fuerza que lo que hace es golpear otras cosas y lo que suena son esas otras cosas. Y cómo si querés grabar el viento con un micrófono común, la cápsula del micrófono estalla y se satura y lo que escuchás son golpes. Entonces, a partir de eso fue como, bueno, ¿cómo podemos abrir y qué puede empezar a pasar? Y ahí empezó un poco el lugar de Juli en la película. Bueno, sí, con Tati colaboramos hace muchos años, por suerte, y nos conocemos mucho, y fue muy divertido el momento en el que ella me dice, bueno, quiero hacer una película sobre el silencio y sobre el ruido del viento, y quiero que hagas el diseño sonoro, y bueno, eran dos cosas ingrabables, digamos, ¿no? Porque no solo es prácticamente, no es imposible, pero es difícil grabar el viento, sino que grabar el silencio también es algo muy difícil, ¿no? Ir a un lugar que está completamente en silencio. Entonces, bueno, había algo, como dice Tati, en esa imposibilidad que terminó siendo como de lo más atractivo. Y también hay algo que planeamos mucho en Buenos Aires, cómo grabar el viento, y diseñamos juntos un montón de dispositivos y de artefactos y unas especies de soga de goma para que el viento hiciera vibrar y poder tomar esas vibraciones y traducirlas. Y finalmente lo que sucedió fue que cuando llegamos a Río Turbio, estuvimos una semana y como una especie de decepción universal, no hubo una gota de viento. Entonces, todo lo que esperábamos y habíamos sido como súper preparados y que el viento iba a ser como esa fuerza medio maligna en este juego de ciencia ficción, terminó siendo completamente contrario, ¿no? Porque al final esperábamos el viento y queríamos el viento y estábamos súper equipados para tomar el viento. Y acá tengo, miren, este es uno de los micrófonos que usamos. Es un micrófono electromagnético que lo que hace es no grabar ondas de audio normal, o sea, si yo hablo no grabaría, sino que tiene un imán que lo que hace es entrar en resonancia con otros metales que vibran. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, podíamos grabar las vibraciones de los objetos, de las cosas. Hay una escena que me gusta mucho con los restos o los esqueletos de unas casas o de unos pueblos. En ese caso grabamos con estos otros micrófonos, que son micrófonos de contacto, o sea que simplemente graban vibración. Y bueno, técnicamente jugamos bastante, pero hay algo más tecnopoético, si se quiere, que a mí me gusta mucho cómo trabaja Tati con estos estratos de la imagen, ¿no? Con esta especie de arqueología donde, como vos decías, el mini DV nos lleva a una época, el VHS nos lleva a otra época, el 16 milímetros nos lleva a otra época, o el 4K, o el celular. Ahí está como esta arqueología de la imagen, y a mí me interesa mucho también eso en el sonido, esa especie de arqueología sonora. Entonces estaba esta idea de buscar en estas interferencias, de buscar en el ruido, de buscar en el silencio, y a la hora de ir a grabar esos paisajes o esos objetos, o ir a dialogar con todas esas personas, había algo lindo en intentar registrar lo irregistrable e intentar buscar lo que está en el aire, ¿no? Hay algo que se usa mucho en la radio y que es literal, que es que esas ondas están en el aire, ¿no? Uno está en un lugar inmenso, vacío, en silencio, pero hay algo muy potente de poder usar un dispositivo que amplía, si se quiere, nuestra percepción y nos permite escuchar voces que están ahí, que están condensadas y que están presentes. Entonces, había algo muy lindo en buscar las ondas de radio, ¿no? Y encontrar en esa especie de patrón de interferencias un montón de voces. Y por eso la radio, tanto sonoramente como simbólicamente, como conceptualmente, tenía un peso tan hermoso y tan grande, ¿no? Y creo que por eso también el electromagnetismo y las antenas y bueno, y todas esas cosas. La conjunción de que en la infancia, digo, porque retomabas ese texto, hay tanto de la ciencia que parece magia, o que parece ciencia ficción, y el universo del juego. Creo que ahí, tanto conceptualmente, en ese sentido, como a la hora de intentar rescatar esas voces brillantes y luminosas,
en un paisaje que primero puede parecer hostil, pero debajo tiene un montón de vida y un montón de cosas que están pasando y una energía. Creo que hay mucho de eso, y que hubo mucho de eso en la forma en que filmamos. Ponernos a pegar con silicona y construir micrófonos piezoeléctricos caseros, en cómo nos manejamos en el pueblo, en todo, como una cosa muy, muy de juego y muy amateur, poco profesionalista en el buen sentido, de que hacer cine sea también vincularse con personas y con un espacio, incluso más allá de la obra final. O sea, el cine como experiencia al hacerla y como experiencia al mostrarla y como experiencia compartida en todos los órdenes. Y bueno, y ya que hablamos del ruido sonoro, también hay un ruido visual, o por lo menos hay un montón de imperfecciones de las imágenes que la película incorpora, ¿no? En estas imperfecciones de los materiales, la película, lejos de hacerlas de lado, las incorpora como parte de su estética. No sé qué nos puedes contar al respecto, Tati. Bueno, yo me encargué de toda la parte visual de la película, con ayuda de mi hermana, que no está aquí presente, pero que se hizo cargo de la parte gráfica, que es también muy importante en la película. Pero también hubo algo de azar y de fortuito en cómo eso primero terminó siendo parte de la película. Y que fue que me puse a escanear una de las fotos que abre la película, que es la foto de mi abuela Ela, con un arma disparando fuera de cuadro, en Río Turbio, al poco tiempo de haber llegado a vivir a ese pueblo. Y cuando yo la quiero escanear para conservarla, porque es una foto que en nuestra familia es una foto que tiene un peso afectivo, el escáner andaba mal y no la quería reproducir bien, la intenté escanear como 10 veces y también, ¿no? Estas cosas de la magia tecnológica para los que no podemos descifrar todo lo que pasa dentro de un aparato. El escáner no la escaneaba bien, la escaneé como 10 veces y siempre me la pixelaba, la escaneaba rota. Y no logré escanearla bien, sino hasta mucho tiempo después, y otras cosas las escaneaba bien, pero la foto de mi abuela la escaneaba mal. Entonces, y era eso, esa foto que tiene como ese poder medio de amuleto familiar, y era muy loco, y ahí fue como, bueno, esto por algo está pasando. Yo en realidad soy muy materialista, pero me gusta jugar a las señales a la hora de crear. Creo que es como un territorio en el que, como decía antes, digo, yo tengo una cabeza que por un lado es muy programática, pero por el otro lado abrazo como el azar y confié en esa señal del error. Y empecé a abrazar eso, y empecé a sentir que también me hablaba de los silencios, de lo que falta, de lo que está roto, y de esas heridas que es preciso sanar, pero también es preciso que se vean y que brote algo de ahí nuevo. Convertir eso que está lastimado, esas imágenes que están lastimadas, en poder, en potencia también. Creo que hay algo de eso ahí, no sé, Seba, si querés contar algo del proceso de selección de esos materiales. Y hay algo que dijiste vos y que también apareció en algunas cosas que dijo Julián, esta cosa de, por un lado, amigarse con el error como idea ahí englobante, y después un poco con las diferentes capas, como hacíamos mucho la metáfora de la geología como metáfora de la historia y de la imagen, ¿no? Esto que decía un poco Julio y Tati también, de las imágenes como la arqueología que tienen y los pesos afectivos también que tienen, ¿no? Y bueno, ir jugando un poco con eso, como con esos errores que de repente aparecían, que decíamos, wow, impresionante cómo dar este glitch acá justo en este momento cuando... y fue un poco ponerse a jugar como con esa paleta arqueológica en un punto, ¿no? Con mezclar esas diferentes cosas. Y también creo que es clave también el proceso
de diálogo, de poner en cruce, no sé, charlas con Juli Garay, con Tati, con Manu Embalse. Ahí aparecían también muchas cosas de todos estos materiales, que es lo que para mí hace muy rica la película. No sé, por ejemplo, una vez charlando con Juli de las ondas de radio, surgió también la idea del dial, ¿no? Como cuando movés algo, te transmite ahí unas frecuencias de repente. Y queríamos también generar eso con la imagen. Bueno, ¿qué pasa si se genera ese cruce con la imagen del dial? La interferencia en la imagen, ese silencio también en los Super 8, ¿cómo se puede utilizar como metáfora? Creo que ese juego fue también como de mucha experimentación, de prueba, de confiar un poco en dejar la palabra quizás por un lado afuera, como un poco lo que hicimos con Tati, charlamos, fue bueno, primero tratemos que visualmente las cosas empaten, sabiendo, ¿no?, de qué estamos hablando, cuál es el contenido que hay detrás de eso, y después poner las capas de voces como una capa ahí que empieza a darle como sentido y anclaje, pero bueno, no tanto como algo que si se sale eso se cae todo, sino como, ¿cómo decirlo? Bueno, como piezas dentro de esa estructura. Nada, eso, creo que rescato mucho ese tratar de experimentar con los materiales como también como redenciones de la historia. Muchas veces también se aparecían imágenes de Super 8 de mujeres mirando a ventanas, y de repente fueron a Río Turbio, grabaron y había mujeres en ventanas mirando, y después eso se articulaba con los chats, ¿no? Como, bueno, yo me quedo en casa, de repente empiezan a aparecer un montón de cosas, tanto en imagen como en texto, como con la solidaridad, no sé. Creo que fue estar como muy receptivos a ese tipo de señales también. Sí, eso. Te hago una última pregunta, Tati, o les hago una última pregunta porque tenemos que abandonar la sala virtual, que tiene que ver con que ustedes vienen hablando de cómo estaban guiados por un espíritu científico, si se quiere, y la ciencia siempre tiene, o el experimento tiene un fin bastante marcado, y el espíritu del juego, y el juego por lo general también tiene reglas y va a haber una conclusión para ese juego. Y ustedes acá no tenían ese final marcado, porque por lo menos hasta donde entiendo no trabajan con un guión tradicional. Entonces les quería preguntar, ¿cuál fue el momento en que dijeron, bueno, la película concluye así? Esta es la forma que tiene y así concluye. Había algo que decía Seba, que nosotros primero, de las primeras cosas que hicimos fue escuchar todas las entrevistas, todas las horas de charla, de diálogo, y hacer como una depuración, como dejarnos afectar emocionalmente por eso, y hacer selecciones de esos materiales. Muchos de esos materiales daban cuenta de el proceso de lucha sindical y de lucha feminista medio en simultáneo en medio del gran conflicto del 2018. Entonces, de alguna manera, ahí había una pauta, ¿no? Una pauta de una estructura dramática o narrativa propia de los conflictos obreros, incluso, o de los conflictos sociales, ¿no? Que tenía que ver con una dispersión, con un conflicto que aparece, con una organización grupal, y con plantear algo a futuro, y con un estallido, con una suerte de estallido y de triunfo, en el caso de la película metafórica. Pero ahí había una curva que nos vi como un vector, ¿no? Más todas las afectaciones emocionales que nos generaba escuchar las voces. Y después de eso nos pusimos a trabajar con las imágenes y los sonidos, pero sin la palabra, como más abstractamente, más como pintando, como modelando, como si fuera más un trabajo manual. Y eso para mí estuvo buenísimo. Y después en otro momento fue cuando ya con esa estructura sensorial armada, que a la vez era una proyección de las emociones que esas voces nos habían generado, ahí volvió la palabra, ¿no? Y empezamos sí a estructurar más finamente, a trabajar el tema de los chats, que están mayormente
son fragmentos de conversaciones reales con mi tía, salvo todo lo que es más grupal, que ahí es como esa línea más ficcional de la ciencia ficción y de también poder armar una historia que guiara. Pero creo que siempre supimos en algún momento que la película iba a terminar como con una explosión positiva de esos gritos, de esas voces y ese quiebre del silencio. Pero bueno, también pasó que el último día de rodaje, y ahí quizás fue como una de las primeras imágenes del final que tuve o que tuvimos, junto con Flor y con Juli y con Manu Embalse, que no está aquí porque está trabajando, pero que fue que seguíamos obsesionados con esto del viento, ¿no? Ya era el último día de rodaje y no pasaba. Era muy bueno porque todo el mundo nos recomendaba, vayan a tal lado, vayan a tal otro, allá arriba puede ser que haya. Y fuimos al Chiflón, que es ese aparato, esos ventiladores extractores gigantes que aparecen al final de la película, que es el artefacto que saca el aire contaminado de adentro de la mina para que los mineros puedan respirar un poco mejor. Y fue una locura cuando llegamos ahí. Bueno, esta Julia acá puede dar fe que para nosotros, niñes urbanes, los dos además personas con ansiedad y estrés y que todo, de repente era un mamotreto gigante enorme que hacía un ruido terrible, teníamos como doble orejera puesta porque era terrible el sonido, era fortísimo el olor, todo era muy, muy intenso. Y en el momento tuvimos como la sensación de estar jugando un videojuego y llegar a la escena final, donde te vas a enfrentar con el monstruo cara a cara. Creo que fue medio literalmente eso la sensación. Y, o sea, el crudo está lleno de yo detrás de cámara diciendo, tengo miedo, están cercanas, no va a pasar algo. Y en ese momento yo sentí que habíamos llegado a un lugar. Y esa imagen siempre estuvo en el final también. Y creo que fue otra cosa que con Seba nos dio, fue esta cosa de, bueno, al final nos vamos a enfrentar a eso, que de alguna manera simboliza una estructura industrial extraña que regula también la sociedad. Y un poco en el imaginario de la ciencia ficción, ese duelo final, y otro poco, sí, quizás la experiencia también compartida con Seba, que militamos juntos muchos años en Silbando Bembas, un colectivo de cine militante. Creo que en ese sentido fue como muy central haber atravesado juntos muchos conflictos sindicales o acompañarlos desde lo audiovisual y de tener como esa fibra de cómo avanzan los conflictos o de cómo queremos que avancen los cambios, lo colectivo. Creo que esas cosas nos guiaron un montón, en órdenes distintos, pero en constante diálogo. Bien. Les agradezco enormemente de haber sido parte de esta conversación. Nos pone muy felices tener la película en el festival. Les agradezco también a quienes estén viendo esta conversación y espero que nos sigan acompañando a lo largo del festival. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a vos, Santi. Gracias a todos por conectarse. Y voy a aprovechar para mandarle un beso grande a mi abuela Ela, que ya que aparece en la película, vamos a mandarle un beso muy grande, que lo está pasando como la mejor situación de salud en este momento extraño del mundo. Y bueno, nada, eso. Gracias a todos. Abrazos grandes. Gracias. Desde el viento. Gracias. Gracias.